a, a pasar a un tiempo de reflexión después de tener ese tiempo de adoración. Vamos a buscar la guía de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu amor y por tu fidelidad, Señor. Gracias porque nos impulsas, Señor, nos mueves, nos motivas, Padre, a poder glorificar tu santo nombre, Señor. Y gracias porque nos permites acercarnos al trono de tu gracia, Señor. Gracias porque tú nos haces esa invitación de poder venir confiadamente, Señor, y presentarnos delante de ti, Señor. Gracias, Padre. Recibe la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Decimos amén. Bueno, amados hermanos, vamos a continuar con la serie que estamos viendo. Y hoy es el último tema acerca de pescadores de hombres, acerca de pesca y todo lo que tiene que ver en ese proceso de formación de los discípulos. Y si podemos resumir, cuando Jesús dice, yo les voy a hacer pescadores de hombre, lo que está diciendo Jesús es que yo los voy a formar como discípulos, y en ese proceso, en ese lapso de ser discípulos, en ese caminar en la vida cristiana, pues vamos a pasar diferentes pruebas, diferentes circunstancias. Recordemos que no es fácil la vida cristiana. Es una lucha constante, siempre vamos a tener una guerra espiritual. Ahora bien, también la Biblia nos enseña que hay promesas de parte de Dios para que nosotros podamos, pues de una u otra manera, contrarrestar esas pruebas y esas tribulaciones en la vida. Si no conocemos las promesas de parte de Dios, cuando vengan las dificultades, pues vamos a sentirnos golpeados por la vida. Pero cuando ya de una u otra manera conocemos las promesas de Dios, pues vamos a estar más confiados y más seguros de que Dios tiene todo bajo control. Vamos a ver ese texto, ¿sí? Viene allá en Jeremías. Vamos a pedirle, Jorge, que nos mueva ahí la computadora. Jeremías 29, 11, 12, debemos estar seguros de las promesas de parte de Dios. Dice así: pues yo sé los planes que tengo, sí, para nosotros. Dios sabe los planes que tiene para nosotros. ¿Saben algo, amados hermanos? Nosotros no conocemos esos planes. Muchas veces vemos el panorama, muchas veces vemos alguna situación fuera de control o muy difícil de poder alcanzar o solucionar, pero Dios dice a nuestras vidas: tranquilos, tranquilas, yo sé, ¿sí? ¿Quién sabe? El Señor. Nosotros no sabemos. ¿Y qué hacemos? Pues nos desesperamos, nos angustiamos, ¿verdad? Por cualquier situación. Pero Dios sí sabe. Él sabe los planes que tiene para todos nosotros. Dios tiene un plan maravilloso. Dios tiene propósitos en la vida de cada uno de nosotros. Pero dice el Señor que esos planes que Él tiene son buenos y no son malos, ¿sí? Nuestros planes muchas veces nos llevan a cometer actos malos, pero los planes de Dios son planes de bien. Y el ser humano tiende a hacer lo malo, pero Dios dice: oye, yo tengo un plan para ti, yo tengo un mejor plan de lo que tú te estás trazando. Y no solamente dice eso el Señor, dice también para darles un futuro y una esperanza. Sí, el Señor está viendo la situación en la que estamos viviendo. El Señor conoce nuestra vida, conoce nuestras luchas, conoce nuestras tentaciones, conoce nuestras pruebas. Y el Señor dice: estoy haciendo algo, sí, en el futuro para ti, para poder darte esperanza. Porque muchas veces pues creemos que ya no hay solución. Muchas veces, sí, nos deprimimos y pensamos que no vamos a salir de ese hoyo. Pensamos que no vamos a levantarnos de esta. Pero el Señor dice: tengo un futuro, sí, tengo un plan bueno para ti y tengo esperanza para tu vida. Dice el versículo 12: en esos días, cuando ustedes oren, yo los escucharé. Entonces, cuando estemos viviendo momentos complicados, cuando estemos viviendo momentos difíciles, de angustia, de tristeza,
de desesperación, ¿qué hay que hacer? Orar. ¿Sí? Y Dios va a escucharnos. Debemos de tener esa confianza de que Dios nos va a escuchar. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Entonces, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación, en medio de cualquier angustia, enfermedad, tragedia, en medio de cualquier panorama, Dios tiene un plan bueno para nosotros. Dios tiene prepararnos algo para el futuro y quiere darnos esperanza, pero hay que buscarlo en oración y buscarlo de todo corazón. Entendiendo el panorama, entendiendo esa introducción en la cual pude compartirles, vamos a presentarles el tema, porque cuando el Señor va a la barca con sus discípulos, Él se va un tiempo en oración y los manda por delante. Y es ahí cuando viene la tormenta, es allí cuando ellos tienen miedo, tienen temor. Entonces vamos a leer ese texto para que podamos rescatar algunas enseñanzas y puedan ser de edificación para nuestras vidas. Vamos a ver Mateo 14, 25, 33. Después de que ellos estaban espantados y aterrorizados, dice que en la madrugada ya Jesús había orado, ya Jesús había tenido su tiempo devocional con el Padre. Entonces ve que ellos ya van muy lejos. Entonces en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. ¿Sí? Ellos estaban pasando un momento difícil y Jesús va a esa hora de la madrugada y camina sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrorizados. Ellos no tenían lámpara, hermanos. ¿Sí? No había iluminación. Quiero pensar que solamente se veía la túnica blanca flotando en el agua y ellos quedaron aterrorizados. Yo creo que lo mismo nos hubiera pasado a todos nosotros, ¿no? Si se nos aparece en el mar una túnica blanca flotando, ¿cómo quedaríamos? ¿Verdad? En este caso era Jesús. Ellos dijeron, es un fantasma. Y llenos de miedo, comenzaron a gritar. Llenos de miedo. Pero Jesús enseguida, antes de que se volviera todo un alboroto, enseguida, cálmense, les dijo, yo soy, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Entonces vamos a ver el primer punto. Ellos estaban aterrorizados, ¿sí? Ellos estaban llenos de miedo. Y esa va a ser la palabra clave que voy a usar en esta noche como primer punto. Ellos estaban llenos de miedo porque la barca, ¿sí?, estaba pues agitándose. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a una lancha. Y esas lanchas, amados hermanos, se alzan y se azotan. Se alzan y se azotan. Y es algo horrible. ¿Sí? La última vez que yo fui, terminé vomitando. ¿Sí? Porque es algo que está fuerte. Si es una lancha, claro que si es un barco, no van a sentir nada. Pero ellos estaban teniendo mucho miedo porque los vientos estaban fuertes. Ahora bien, quiero hacerles una pregunta. ¿A qué le tenemos miedo? Allá los jóvenes, a la chancla voladora. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Los no tan jóvenes, llegaron los 40, pastor. Quiero quedarme eternamente a los 30, ¿verdad? ¿A qué le tenemos miedo? Todos los que estamos aquí
le tenemos miedo a algo. Los discípulos en ese momento le tenían miedo a la tormenta, ¿sí? Y después pues ven la túnica blanca y también pues le tienen miedo. Vamos a pensar, ¿cuándo fue la última vez que tuvimos mucho miedo? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos mucho miedo? ¿Sí? Ejemplo, cuando yo le rompí la licuadora de cristal a la hermana Daisy. Dije, no, ya fue. Se quedó el Shaddai sin pastor. ¿Cuándo fue la última vez, sí, que tuvimos miedo, que nos aterrorizamos? Ay, pastor, cuando me dijeron que iba a llegar mi suegra. Sí. Quizás alguien dice, no, pastor, pues yo tengo miedo a quedarme solo o sola. Sí, por ejemplo, la mujer samaritana era una mujer que no podía estar sola, tenía muchos hombres a lo largo de su vida, andaba de hombre en hombre, ¿verdad? También, otra ocasión, otra mujer con flujo de sangre, cuando tocó el manto del Señor y se acercó al Señor cuando Jesús se dio cuenta, ella dice la Biblia que estaba temblando de miedo, porque Jesús se había dado cuenta de que había salido poder de él. Entonces, cuando nosotros tuvimos miedo, el pueblo de Israel llegó un momento donde estaba siendo aterrorizado y tenía mucho miedo porque un gigante llamado Goliat, ¿sí? Un filisteo incircunciso los estaba aterrorizando. Y hay cosas que nos dan miedo, ¿sí? ¿Cuánto le tienen miedo a las cucarachas? ¿Cuánto le tienen miedo a los ratones? A la culebra que se metió, miren por allá. ¿Cuánto le tienen miedo a las culebras? ¿Sí? Moisés envió a 12 espías a explorar la tierra prometida. Y 10 regresaron con miedo. Solamente Caleb y Josué dijeron, no, el Dios a quien servimos nos va a dar la victoria sobre esos gigantes. ¿Sí? Entonces, debemos de imaginarnos o ponernos a pensar, porque hay que derribar esos miedos. La idea es poder derribar esos temores que muchas veces traemos y traemos y traemos. Hay una historia coreana, una historia japonesa de el dragón y el niño, o el niño y el dragón. ¿Qué suele pasar allí? Se dice que había un dragón, ¿sí?, que los ancianos hace muchos años habían visto, y contaba la leyenda que tenían unos ojos de fuego. Entonces todos los niños pues crecieron con ese temor y ese miedo, así como el coco. Ahí viene el coco, ¿verdad? Algo así, esa es la historia japonesa, pero en ese lugar era el dragón. Resulta que un niño, cuando cumplió años, le dice a su mamá, ¿qué quieres de cumpleaños? ¿Quieres tu fiesta? Sí, pero quiero invitar al dragón. ¿Sí? Era el único niño que no le tenía miedo al dragón. Le dice a su mamá, ¿cómo vas a invitar al dragón? Es un mito, es una historia, no existe ese dragón y los niños le tienen miedo. Sí, pero yo no le tengo miedo, yo quiero invitar al dragón. Bueno, dice la historia que el niño va a ese lugar y se encuentra al dragón y le hace la invitación, dragón, te invito a que vengas a mi fiesta. Y el dragón, sorprendido, dice, ¿quién me está hablando? Y ve al niño y le dice, oye, dragón, voy a tener una fiesta, pastel, dulces, te invito a que vengas a mi fiesta. Entonces el dragón, dice la historia, que fue pues conmovido. Dice, pues nadie me había invitado, todos me tienen miedo, y por eso vivía aislado y vivía solo. ¿Qué sucede? Que llega el día de la fiesta y el niño va a buscar al dragón. ¿Sí? Y dice la historia coreana o japonesa que el dragón fue movido, ¿sí?, en su corazón, se sensibilizó, y cuando bajó lloró, y esas lágrimas del dragón hicieron un gran río que cuando bajaba el dragón y le dijo al niño que se suba,
se fue formando un barco con la forma de un dragón. Y cuando llegó a la ciudad, ¿sí?, el niño llegó en ese barco y era un río grandísimo. Eso es lo que cuenta la historia. Y muchas veces, ¿sí?, lo que no creemos o lo que no vemos o lo que tememos, no lo vamos a vencer hasta que lo enfrentamos. Porque muchas veces no es tanto el problema o no es tanta la dificultad que está, pero simple y sencillamente porque tenemos miedo, no lo estamos superando. Eso es lo que estaba pasando aquí, hermanos, con Pedro. ¿Sí? Ellos estaban aterrorizados. Ellos tenían mucho miedo. Vieron una túnica y dijeron, es un fantasma. Pero debemos de recordar que el que está con nosotros es más fuerte, es más poderoso que cualquier cosa. Vamos a ver ese texto que dice Isaías 41:10, tomando en cuenta de las promesas del Señor. Así que no temas, porque ¿sí?, es una promesa. Los miedos, los temores, tenemos que recordar que Dios está conmigo, ¿sí? Hay una historia, cuando yo era joven, a ver si no es buena contarla. Yo le tenía miedo a un muchacho que siempre me andaba molestando. Y yo le daba la vuelta a la manzana para no llegar allá, ¿sí? ¿Qué creen? Que un día me armé de valor y lo enfrenté, ¿sí? Y desde ese día dejó de meterse conmigo. Yo podría seguir viviendo con ese miedo y con ese temor, pero ahora puedo tener muchos miedos y muchos temores, pero ¿quién está conmigo? ¿Sí? Quizás en esa ocasión yo enfrenté el problema solo, pero hoy, ¿sí?, hoy todos los que estamos aquí, Dios nos dice, yo estoy contigo. Quizás a lo largo de la vida nos hemos forjado, hemos tenido que ver cómo hacerle y hemos hecho muchas cosas, hemos peleado, hemos discutido, ¿sí?, nos hemos metido en problemas, pero hoy, ¿quién está con nosotros? Dios. No temas, ya no hay por qué temerle a ese gigante, ya no hay por qué temerle a ese fantasma. Yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Y ese es el primer punto. Derribemos nuestros miedos. Amén. Segundo punto, en la vida, amados hermanos, hay que ser atrevidos. ¿Sí? En la vida tenemos que ser atrevidos. Vea lo que dice el texto, versículo 28. Pedro, en medio del temor y del miedo, y estaban aterrorizados, Señor, dice, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Muchas veces pudiéramos nosotros perdernos de muchas oportunidades por el simple hecho de no atrevernos a hacer las cosas. Pasan muchas oportunidades y muchas veces no nos atrevemos. Tenemos miedo, tenemos temor, ¿sí? Y me gustaría hoy animarles a que nos atrevamos a hacer las cosas. Por ejemplo, muchos le temen a dirigir. Muchos le temen incluso hasta sentarse aquí al frente, hermanos. Si se pueden sentar afuera, se sientan hasta afuera, hasta allá atrás. Quisieran tener una silla hasta allá atrás, ¿verdad? Ese temor, esa pena, esa timidez, a veces nos impide avanzar, crecer. En una ocasión, había una hermana, como muchas hermanas, que vienen los miércoles. Pero yo dije que todas estaría bien que dirijan los miércoles para poner en práctica. Así algún día van a dirigir los domingos. Y de repente dejé de ver a esa hermana. No regresó a la iglesia. Entonces yo pregunté por ella y me dice una hermana, es que usted dijo que todas iban a dirigir. Y esa hermana dijo, patitas, ¿pa' qué te quiero? Y no regresó, jamás, ¿sí? Entonces hay que derribar esos temores y atrevernos a hacer las cosas, ¿sí?, que Dios ha puesto para que hagamos. El rey David se atrevió a enfrentar a Goliat. Goliat era un gigante.
Y el rey David era un pequeño joven. Amado hermano, yo te invito a que te atrevas a bautizarte. Ay, pastor, es que, no, ¿cómo cree? Si ya has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, ¿qué crees? Atrévete a creer en Jesús. Atrévete y demuéstralo. Bautícense los que no se han bautizado, ¿sí? Mucha gente no se atreve a venir al templo, como que lo duda y como que lo piensa y todavía no logra derribar ese obstáculo mental, ¿sí? Porque todo está aquí en la mente. Hay que atrevernos a servir al Señor, a colaborar. Hay que atrevernos, amados hermanos, a hacer más de lo que podemos hacer. A veces no lo queremos hacer, simple y sencillamente, pero tenemos que ser movidos por Dios para atrevernos a hacer las cosas. Esa filosofía yo la aprendí en la hotelería. Allá en la hotelería, en la Riviera Maya, zona hotelera, te dicen, no le puedes decir no al huésped. Todo lo que te pida el huésped es sí. Si hay o se lo consigo. Es una filosofía, como hoteleros. Jamás le puede decir no a un huésped. Pues ¿saben algo? Así funciona con Dios. No podemos decirle no al Señor. Si el Señor te está llamando, si el Señor te está guiando, si el Señor te está impulsando, dile sí, Señor. Atrévete. No le digas como un amigo que conozco, ahí lo veo, me dice. Ahí lo checo, pastor. ¿Qué es eso? ¿Es sí o es no? ¿Sí? Pero Dios quiere que le digamos sí, sí, Señor. Digámosle sí al Señor. Es lo mismo, ¿sí? Con Dios, digámosle sí, Señor. Atrévete a aceptar un estudio. ¿Qué tanto miedo le tienen a los discipulados, a los estudios? Hay hermanos que no quieren tomar estudios, si no quieren ser enseñables, todavía no se quieren atrever. Miren lo que dice el apóstol Pablo, un poco curioso lo que dice el apóstol Pablo, no había leído ese texto. Dice así: por la ternura y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente, yo mismo que según dicen que soy tímido. ¿Sí? Dice Pablo, no había visto esta parte de Pablo. Ustedes dicen que soy tímido. ¿Sí? Y a veces así andamos, ¿verdad? Somos tímidos en las cosas de Dios, pero allá en la cebeta, jóvenes, son bien destrampados, ya los vi. Pero aquí vienen, aquí todos tímidos. Están los jovencitos que no rompen ni un platito, pero velos allá en la escuela, cómo andan brincando y haciendo y deshaciendo y jugando, ¿verdad? Entonces dice el apóstol Pablo, ustedes dicen que soy tímido, pero cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero cuando estoy lejos, soy atrevido. Usa esa expresión. Dice que soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. O sea, Pablo tenía ese título popular de que era un hombre atrevido, pero cuando estaba cerca decían que era tímido, pero sí era un hombre muy atrevido. Y el reino de los cielos, el reino de Dios, es para los que se atreven, para los valientes. Amén. Ese es el segundo punto y esa es la segunda enseñanza. En la vida hay que ser atrevido. No me vengas con que, ay, pastor, es que soy muy tímido, yo soy muy tímida. Hermano, aquí las cosas de Dios no funcionan. Aquí éntrale, sírvele, colabora, participa, gózate, alaba. Amén. Digan amén, o me sale lo pentecostés ahorita, hermano, no sé. Te empiezo a tirar gente. Bueno, amén, dice el hermano. Para terminar, no tengamos miedo a equivocarnos. ¿Sí? No tengamos miedo a equivocarnos. Primer punto. Sí, ellos estaban aterrorizados. Hay que derribar esos miedos. El segundo punto nos habla de ser atrevidos, ¿sí? Y el último punto, no tengamos miedo a equivocarnos. Dice ahí el texto, pero a sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Amados hermanos,
es muy probable, ¿sí?, que nos equivoquemos. Todos nos equivocamos. Todos fallamos. Hay un hermano que dice, no, pastor, yo no fallo, no me gusta fallar, no quiero que nadie falle. Pero ¿qué creen? Todos fallamos. Todos nos equivocamos. Y vamos a seguir cometiendo errores. No somos perfectos. Pedro no era perfecto. Pero hay una enseñanza aquí. Primero, derribemos, ¿sí?, nuestros temores y nuestros miedos. Fíjense que había un joven que terminó la licenciatura en administración de empresas y fue a buscar trabajo y vio ahí que decía gerente y vio que decía limpieza. Y dijo, ¿cuál pido? Mira, yo creo que mejor la de limpieza, es más fácil. La de limpieza sí me la van a dar. La de gerente creo que no. No estaba seguro. ¿Sí? Entonces hay que derribar esos miedos y hay que atreverse. Y por último, no pasa nada si nos equivocamos, si erramos al blanco. ¿Sí? Todos vamos a fallar y fallamos. Muchas veces las cosas no salen como queremos. Pedro quería estar seguro de que si era Jesús. Señor, si eres tú, hazme ir. Y Pedro caminó sobre el agua, hermanos. Pedro fue en dirección a Jesús. ¿Y qué pasó? Sintió miedo, sintió el viento y se empezó a hundir. ¿Cuántos de nosotros nos hemos hundido? ¿Cuántos de nosotros hemos tocado fondo? ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esa situación? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros le hemos pedido ayuda a Dios? Señor, lo intenté, pero no se dio. Señor, la regué. Señor, cometí ese error. ¿Sí? ¿Pero qué creen? Y esa es la parte bonita de la historia. Que no importa que fallemos, no importa que nos equivoquemos, sino que el Señor siempre, ¿qué creen?, va a estar allí para ayudarnos. Cuando más hundidos estemos, cuando hayamos caído en el hueco, cuando nos hayamos equivocado. ¿Cuántas veces cae el justo? ¿Verdad? Y 7 veces el Señor lo levantará. Porque a veces cree la gente que los cristianos son perfectos. A veces la gente solamente está buscando a ver qué cosa mala hacemos para criticarnos, para juzgarnos, para señalarnos. Pero el Señor dice, hey, vente, párate, levántate, vamos, inténtalo otra vez. Me gustó esa idea, derribaste tu miedo, te atreviste, lo intentaste, no funcionó, pero yo estoy acá. Eso es lo padre, eso es lo bonito de la historia, que Jesús siempre va a estar allá. No importa cuántas veces nos equivoquemos, no importa cuántas veces lo intentemos, el caso es que lo intentemos y que sigamos y que nos atrevamos a mantenernos firmes en el Señor. Amén. Mira esta promesa, una promesa más para aterrizar cada punto. Deuteronomio 31:6. Así que sé fuerte y valiente. ¿Le está hablando a su vida? Dios le está diciendo a usted, hey, no te quiero débil, te quiero fuerte, no te quiero temeroso, te quiero valiente, porque no te he dado un espíritu de cobardía. Yo quiero que sean valientes, que tengan esa ¿cómo se dice? Agallas. Gracias, hermanos. ¿Sí? Estoy hablando en lenguas. Dios quiere eso, que realmente tengamos ese ímpetu de poder ser valientes y esforzados, porque una iglesia no puede ser débil. Imagínense esos muros, esas traves, que sean delgadas. ¿Se imaginan el peso que está soportando esto? ¿Cuántos de nosotros no traemos peso en la vida? ¿Cuántos de nosotros no traemos cargas? ¿Cuántos de nosotros no tenemos problemas en la casa? ¿Cuántos de nosotros no estamos batallando con alguna situación? No hay cabida para ser débil. Oiga, pastor, ¿y usted no se enferma? No hay tiempo, hermano. No hay tiempo para enfermarme, ni para ponerme triste. De veras.
Yo les animo, el Señor les anima a ser fuertes y valientes. No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. Él mismo irá delante de ti. ¿Quién va delante de nosotros? ¿Saben algo? No me querían dar el campo, Yache. El encargado dijo no, no y no. Entonces le dije a hermanos que conocen a ese muchacho, vayan y díganle. No, pastor, me regresaron, pastor, que no va a dar el campo, no va a haber culto unido. Me entero por allá que es hijo de pastor. Ay, de ahí te voy a agarrarle. Y voy, ¿quién va delante de mí? ¿Sí? Y le dije, joven, ¿eres hijo de pastor? Sí. Ok, entonces ¿conoces a Dios? Sí. Pues ¿qué crees? Dios me envía a decirte que ese campo es de Él y que lo vamos a usar para un culto unido y que el 30 se va a proclamar el nombre de Cristo. Ok, pastor, déjeme lo pienso. Y en la noche me dijo, sí, pastor, tiene razón. Yo no presto ese campo para las cosas religiosas, pero ese campo es de Dios. ¿Quién movió su corazón? Dios. ¿Sí? Y le doy gracias a Dios por ese muchacho, porque lo entendió. Hay gente que no lo entiende. Si hubiera sido un mundano, una persona cualquiera, ¿creen que hubiera entendido? Simplemente dice que no. Pero fue Dios el que marcha. Y cuando hay problemas, hermanos, no tengan miedo. Me dice ese muchacho, es que yo siempre le he dicho que no a los pastores. No tengan miedo de ir enfrente. No tengan miedo de intentarlo. Si yo hubiera sido tímido y si me hubiera dicho que no, y yo, está bien, ahí me regreso. Yo soy atrevido, hermanos. ¿Sí? Yo no les tengo miedo, porque ¿quién va conmigo? El Señor. Y esas son promesas que debemos de aprender, atesorar y aplicar en momentos difíciles. Jóvenes, que nadie les haga menos. Iglesia, que nadie les haga menos. La iglesia de Shaddai es una iglesia fuerte y una iglesia valiente, porque Dios marcha delante de nosotros. No nos dejará ni nos abandonará. Terminamos. Jesús reprendió a Pedro y le dice, hombre de poca fe. ¿Sí? Y ya es una pregunta que me gustaría hacérselas. Dice el Señor, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Iglesia, que salgamos de ese lugar, ¿sí? Sin dudar de Dios, sin dudar del poder de Dios. El Shaddai, el Dios todopoderoso, ¿sí? Él nos respalda, ¿sí? Él nos ayuda. Derribemos cualquier miedo. Tengamos ese atrevimiento de hacer las cosas para lo que fuimos creados. Porque Él tiene un plan para nosotros. Y un plan bueno, no es un plan malo. Pero tenemos que confiar en el Señor. Vamos a orar. Amado Padre, gracias Dios por tu palabra. Gracias porque tú siempre nos impulsas y nos animas. Quizás muchos de nosotros a veces tenemos miedos y temores, Señor, por alguna situación, alguna circunstancia. Te pido que salgamos de este lugar transformados y llenos de tu poder, Señor. Danos esa valentía, danos esa fuerza, Señor, de poder enfrentar al mundo. Porque el mundo, Señor, está lleno de maldad. Pero si tú vas delante de nosotros, Señor, vamos a vivir confiados y seguros. Gracias, Padre. Recibe la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Y decimos, amén. Dios les bendiga, hermanos.